En la secuencia de las clases vamos a abordar hoy el tema de volúmenes de control, ¿cierto? Y este es el contenido de la clase. En el plan curricular o en el contenido programático de la materia está la clase número 17, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña introducción a los volúmenes de control, qué son, dónde se aplican. Como un segundo punto a tratar en esta presentación es el conservación de la masa en volúmenes de control, el principio de conservación de la masa, ¿cierto? También vamos a explorar un poco la parte matemática, de forma, pues, el objetivo no es profundizarnos en la deducción matemática de la ecuación de la conservación, pero sí conocer los pasos de dónde ella proviene y finalmente algunas conclusiones relevantes sobre el tema de volúmenes de control y de conservación de la masa. Entonces sabemos que un volumen de control, ¿cierto? Pues es aquel sistema en el que la masa cruza sus fronteras, ¿sí? O sea que estamos hablando de un sistema abierto. La masa cruza las fronteras, es decir, entra al sistema, sale del sistema, o entra al sistema o sale del sistema. Podemos tener esos tres casos. Aquí quise mostrarles algunas imágenes para, bueno, identificar sistemas abiertos. Veremos acá, ¿cierto? La masa, en este caso la masa de agua, el M punto de agua, el flujo de masa, cruza la frontera del hidrante, ¿cierto? Si suponemos que estas son las fronteras de ese hidrante, ¿listo? Entonces, hablamos ahí de un sistema abierto, un sistema abierto. También tenemos el caso de un post-enfriador de un motor diésel, ¿sí? Tenemos acá aire, ingresa, aire saliendo, o sea, tenemos un motor, ¿cierto? Aquí tenemos un motor cuyo eje obviamente está girando. Aquí hay un flujo de aire que también va a servir para refrigerar el motor como tal, ¿cierto? Pero también tenemos el radiador del sistema, ¿sí? Un radiador que puede ser para enfriar el aceite del sistema de enfriamiento del motor como tal. También tenemos aquí un intercambiador de calor de casco y tubo, el cual será otro de los dispositivos de ingeniería que vamos a abordar más adelante en los sistemas de flujo permanente. Es bien característico, es bien usual este intercambiador de calor de casco, ¿cierto? Porque hablamos de un tubo de diámetro mayor y al interior de él se encuentran varios tubos, ¿cierto? Que cruzan el cuerpo del intercambiador de calor, ¿listo? Varios tubos, un sinnúmero de tubos, un arreglo de tubos que cruzan el cuerpo del intercambiador de calor y por cuyo interior fluye, ¿cierto? Un fluido frío o caliente y por la camisa, es decir, por el cuerpo de mayor diámetro, fluye otro fluido, ¿cierto? Que se desea calentar o enfriar, ¿listo? Tenemos aquí otra imagen de un sistema abierto, de un volumen de control, bien conocido por todos ustedes, una bomba, un sistema hidráulico. Tenemos un ingreso de fluido en dirección axial, ¿cierto? Tenemos a una tasa volumétrica o a un flujo volumétrico entrando, ¿cierto? Ahora vamos acá, entrando, listo. Y a otra tasa volumétrica saliendo, listo. Que en el caso de un fluido incompresible, pues se nos van a mantener esas tasas de flujo volumétrico, ¿cierto? En el caso únicamente de fluidos incompresibles, es decir, que el cambio de temperatura al paso del fluido por el cuerpo de la máquina, por el rodete, ¿cierto? Entrada, lo que vemos acá, entrada y la salida, ese cambio de temperatura que el fluido expresa o experimenta al paso por el rodete de la máquina, pues es muy pequeño. Entonces hablamos de que el flujo volumétrico se conserva y obviamente pues la masa se conserva. Otro caso que aplica también a los volúmenes de control la podemos observar aquí en la siguiente diapositiva. Listo, tenemos acá un sistema de aire acondicionado doméstico, ¿sí? Entonces vemos aquí un sistema de calefacción o de enfriamiento también, ¿cierto? Un compresor, etcétera. El fluido refrigerante, sabemos que fluye por la tubería del sistema. Eh,
los ventiladores, obviamente. Entonces tenemos corrientes de aire entrando, saliendo, el condensador como tal. Listo, sabemos que aquí tenemos un rechazo de calor. Si la unidad al evaporador ingresa el fluido caliente que deseo enfriar, ¿cierto? En el caso de que el sistema sea utilizado para enfriar, para enfriamiento. Pues también sabemos que puede ser utilizado para calefacción, es decir, para calentar el recinto, ¿cierto? Entonces, en el caso de enfriamiento, aquí tenemos un flujo de masa, ¿cierto? Que está ingresando, un flujo de masa caliente, que al pasar, obviamente hay un intercambio de calor, al pasar ese flujo de aire caliente, hay un retiro, ¿cierto? Se retira calor debido a una disminución de temperatura, que hay un delta de T, y ese calor pues lo recibe el refrigerante, que posteriormente lo rechaza en el condensador. ¿Listo? Entonces para eso hay un elemento motriz, hay una máquina que hace que el sistema se mueva, pues en este caso es el compresor. ¿Ok? Otro sistema pues bastante habitual para nosotros como ingenieros mecánicos, un motor de combustión interna, ¿sí? Ya sabe, como tiene válvulas, obviamente hablamos de un motor de 4 tiempos, ¿cierto? En el caso de 2 tiempos sabemos que en vez de válvulas llevan las famosas lumbreras de admisión y de escape, ¿listo? Un cilindro, en este caso un sistema hidráulico o neumático, tiene la misma configuración, ¿listo? Aquí tenemos una entrada de un fluido, tenemos salida de un fluido, ¿listo? Depende de la configuración, ¿listo? Este ingreso de un fluido pues va a hacer que el cilindro, ¿cierto? Que el émbolo de ese cilindro salga o ingrese de nuevamente, ¿cierto? Cuando se haga el camino contrario del fluido. Y aquí quise compartirles este sistema, el sistema de eyector, que es un dispositivo, yo creo que pues conocido para ustedes, especialmente en los conceptos de mecánica de fluidos, donde el fluido pues ingresa y hay una disminución del área y por ende pues hay una aceleración del fluido, ¿ok? Entonces esa aceleración del fluido, este paso acá va a producir pues un vacío que hace que el fluido ingrese, es un eyector conocido como tal, un tubo Venturi, esta cavidad, ¿cierto? Conocido como un tubo de Venturi y, y pues hace parte de un volumen de control, de los sistemas conocidos como un volumen de control, porque hay un cruce de masa por las fronteras, ¿listo? Vamos acá a esta frontera, coloquémoslas en línea trasellada o en línea punteada, ¿listo? Entonces aquí hay un flujo de masa, hay dos corrientes del fluido que entran y hay una corriente de salida, entonces hablamos de un volumen de control. En la secuencia aquí, porque no solamente en la parte de ingeniería termodinámica hablamos de sistemas mecánicos como tal, también tenemos sistemas biológicos, ¿listo? Y tenemos una planta que observamos los límites, los boundaries, las fronteras, y pues tenemos acá pues el cruce de energía, cierta radiación solar. Pero sí hay, ¿cierto? Una tasa de evaporación de agua, ¿cierto? Porque, pues, sabemos hay una transpiración, ¿cierto? Hay un cambio de energía latente de agua, hay una tasa de transpiración. Entonces, obviamente aquí también va a haber un cruce de un M punto de agua, de vapor de agua, ¿cierto? Que cruza las fronteras de ese sistema biológico. Lo mismo ocurre aquí pues con este, con este animal que tenemos acá, con este perrito. Y pues hay un ingreso, hay una salida también de sustancias, también este sistema, ¿cierto? Corazón, los pulmones. Entonces aquí hay un cruce de fluidos, de sustancias. Entonces pueden ser modelados estos sistemas biológicos como volúmenes de control. ¿Listo? Todos son volúmenes de control. Nuevamente repito, porque hay un cruce de la masa por sus fronteras. Entonces, a esto es el término de volumen de control, es decir, sistemas abiertos en los que la masa cruza las fronteras. Entonces, ya hay una forma de energía adicional, que es la energía requerida para el ingreso o la salida de la masa de ese sistema, ¿cierto? Conocida como una energía de flujo. Más adelante vamos a abordarla en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, para llegar a la deducción de esa ecuación de conservación de la masa, pues vamos a valernos
en términos matemáticos del teorema de la divergencia, ¿listo? Fue propuesto por Gauss, un matemático alemán de gran relevancia en el mundo matemático debido a sus aportes de gran valor en esta área. Y el teorema de la divergencia, ¿cierto? Prácticamente, digamos, en términos no tan técnicos, pero quizás un poco más ilustrativos, ese teorema nos permite transformar integrales de volumen, listo, a integrales de área, prácticamente. Y es eso lo que tenemos en un volumen de control. Observen, ¿por qué? Porque hay una masa que permanece allá, que está al interior del sistema, del volumen, ¿sí? Y hay una masa, hay un flujo de un fluido que cruza las fronteras de ese volumen. Por eso el teorema de la divergencia toma gran relevancia en este caso, ¿sí? Entonces tenemos un volumen y tenemos área. Entonces este teorema nos va a permitir movernos de integrales de volumen a integrales de área, ¿ok? Aquí hay una particularidad con relación a la simbología que Gauss utiliza, ¿listo? BA, recordemos que pues yo tengo la costumbre de trabajar el volumen con esta V invertida y con esta línea, ¿ok? Acá pues para no cambiar la simbología, pues B sub A, B es considerado como volumen, ¿listo? Pero recordemos que es este mismo símbolo que yo acostumbro a utilizar. Entonces B sub A es un volumen deformable y de movimiento arbitrario, ¿sí? Con el tiempo, ¿listo? Lo mismo que A sub A, ¿listo? Que es una superficie límite del volumen arbitrario. Y como les quise colocarlos acá en este pequeño texto, pueden encontrar que este principio, este teorema de la divergencia nos permite convertir integrales de volumen, ¿cierto? A integrales de ¿qué? De superficie, que a menudo es útil usar este teorema como un medio para alternar de una forma a otra. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en las demostraciones que vamos a percibir de esta diapositiva en adelante. Y para ello vamos a basarnos de la regla de Leibniz, ¿listo? Que relaciona las derivadas temporales, miremoslas acá, derivadas temporales, ¿listo? De cantidades integrales a una forma que distingue los cambios que están ocurriendo dentro de los límites, que es este término, que ocurren dentro de los límites. En la figura serán estos aquí, dentro de los límites, que está ocurriendo dentro de los límites, y los cambios debido a los flujos a través de los límites, ¿listo? Que son a través de las superficies, es decir, lo que está ocurriendo acá, en estas superficies que delimitan este volumen de control, este volumen, este B sub A, ¿listo? Que puede ser deformable y que varía con el tiempo, ¿ok? Observen aquí este valor de n, pues es el vector normal a la superficie, ¿listo? W es la velocidad a la que se desplaza el fluido, el flujo de fluido que cruza las fronteras de ese volumen de control. Y de ahí miren que ya va tomando cierta similitud lo que ocurre en el sistema, ¿cierto? Estas integrales, los cambios temporales, ¿cierto? Los cambios al interior del volumen de control y los cambios que ocurren en ¿dónde? En las superficies. Entonces, lo que ocurre en función del tiempo, ¿cierto? La tasa de cambio de esa propiedad, cualquiera que fuese, en este caso, pues este phi está representando la propiedad, que puede ser masa, puede ser energía, puede ser cantidad de movimiento, etcétera. Por eso es que la regla de Leibniz, ¿cierto? Asociado con el teorema de la divergencia, lo podemos aplicar para demostrar cualquier variación de una propiedad extensiva, ¿listo? En un proceso. Listo, aquí esto nos dice demasiado de Leibniz, ¿no? Un erudita que inventó el cálculo, listo, hizo grandes aportes en esta área. Posteriormente voy a ir a demostrarlo pues, paso a paso, unas demostraciones, cómo sería la regla de Leibniz, cuál es el formato cuando hablamos de una dimensión, ¿cierto? Una dimensión espacial y una temporal, ¿sí? Tenemos variando la propiedad con el tiempo y con el espacio. ¿Listo? Ese sería el formato de la regla de Leibniz en el límite unidimensional. Y listo, entonces con el teorema de la divergencia, la regla de Leibniz podemos asociarlos en un teorema general que es conocido como el teorema de transporte. ¿Listo? Seguramente en mecánica de fluidos debieron haber abordado el tema o haber escuchado el teorema del transporte de Reynolds. ¿Listo? Pero puedo decir en términos generales que aquel phi, recordemos phi,
es una propiedad genérica como tal, ¿listo? En este caso lo podemos asociar que con la masa, ¿listo? Con la masa, recordemos que este primer término es asociado al cambio de esa propiedad al interior del volumen, dentro del volumen, y estos son las variaciones de esa masa, ¿cierto? La cantidad de flujos que cruzan la superficie de ese volumen de control, ¿ok? Entonces, a partir de un procedimiento matemático, que pues ya se los había anunciado antes, que era el teorema de la divergencia, pues esa integral de superficie, ¿listo? La podemos transformar a una integral de volumen, por eso estos dos términos los puedo asociar en uno solo, ¿ok? En uno solo. Y a eso se le llama el teorema de transporte de Reynolds. A grosso modo, eh, tenemos esa demostración. Y observen que aquí, ya B sub A, vamos a utilizar otra simbología que es B sub M y A sub M. Entonces B sub M es un volumen que siempre contiene las mismas partículas de fluido. Muy, digamos, práctico aquí en el término del volumen de control, ¿cierto? Vamos a considerar que ese volumen de control siempre contiene las mismas partículas de fluido y que en la superficie pues siempre van a encerrar que las mismas partículas de fluido, siempre van a encerrar las mismas partículas de ese fluido que cruzan esas fronteras de ese volumen de control. Entonces, para controles, volúmenes de control fijo, ¿qué quiere decir? Está fijo, la velocidad es cero, el volumen de control, no el flujo que cruza las fronteras de ese volumen de control, ¿cierto? Entonces, W del volumen como tal, él es fijo, la bomba está quieta, el intercambiador de calor está fijo en un sistema, entonces a eso se refiere, ¿cierto? El volumen está fijo, ¿cierto? Por eso ya se B sub A, recuerden, ya vamos a hablar de una notación de volumen como tal, ¿cierto? Porque él está fijo, él no se está deformando, él no está variando con el tiempo, y lo mismo ocurre con la superficie. Por lo tanto, este término lo podemos eliminar. ¿Listo? Y como sabemos que la masa es una propiedad extensiva, ¿por qué? Porque ella depende de la porción, depende de la masa, de la cantidad, del volumen como tal, depende de la masa, ¿sí? Mayor volumen, podríamos decir de mayor masa. Y aquí hay algo que es uno de los axiomas de los principios el axioma de masa, ¿sí? Es conocido como el axioma del principio de la conservación de la masa, es que la masa en un sistema que se conserva, ¿listo? Porque recordemos que de la definición de sistema, que el sistema es una porción de masa que ocupa un lugar que en el espacio, por lo tanto la variación de la masa de ese sistema es cero, ¿listo? Entonces, a través de esa ecuación simple de masa como el producto de la densidad por el volumen, ¿cierto? Podemos llegar a estos términos integrales que la masa como un todo, ¿cierto? La masa, ¿cierto? El de m, la variación de la masa en ese volumen, considerando que la densidad es constante, podemos integrar ambos lados de esa expresión, listo, integrar ambos lados acá, acá, podemos llegar a esa expresión que tenemos acá, ¿cierto? El de m, integrándolo, tengo un m, y igual a la integral de ρ, la densidad, por el cambio de volumen, el de B. ¿Listo? En el caso de que la densidad sea constante, como generalmente podemos suponerlo en los fluidos incompresibles, pues esa densidad puede salir de esa integral y el cambio de volumen pues es el volumen del sistema, ¿ok? Entonces, como ese cambio de la masa en el sistema es cero, pues estos dos términos son iguales a ¿qué? A cero, y podemos seguir demostrando a partir de esa ecuación, que acá se la repito, ¿listo? Y ayudándonos del teorema de la divergencia, podemos agrupar esta integral de volumen, ¿listo? Con esta integral de ¿qué? De superficie en este solo término. Y sabemos que todo lo que está al interior de esta integral es igual a ¿qué? A cero, ¿listo? Y esto es conocido, ¿cierto? Como la divergencia, el div de la densidad, y este es el vector de velocidad, ¿listo? Del sistema. Entonces, si estamos hablando de un sistema unidimensional en X, ¿cierto? U, ¿cierto? Vemos que U es la componente en el sistema cartesiano, U es la componente de la velocidad en X, W es la componente de la velocidad en Z, y V es la componente de la velocidad en Y. ¿Listo? En pocas palabras, el vector de velocidades pues va a ser igual aquí a las tres componentes si hablamos de un sistema cartesiano. ¿Listo? Ortogonal. U, la componente de la velocidad en X. V, que es la componente de la velocidad en Y. Más W,
que es la componente de la velocidad en z. Entonces este es el vector de velocidades. Entonces esto que tenemos aquí encerrado abriendo tenemos acá un producto, ¿cierto? Abriendo esta divergencia. Vamos a saber aquí, por lo que la demostración que hemos hecho anteriormente, que esto es igual a ¿qué? A cero. Y esto es conocido como la derivada ¿qué? Material. La derivada material de una propiedad, que en este caso es la masa. La densidad está amarrado con la masa, ¿listo? Y la derivada material, nada más y nada menos que la derivada total de la sustancia, de la propiedad, ya sea energía, etcétera, en este caso masa, densidad como tal, listo, de ρ, va a ser ρ acá, velocidad, el vector de velocidad por el gradiente de ¿qué? Por la divergencia de ¿qué? De la densidad, listo, lo que tengo acá. Y a partir de lo que hemos demostrado aquí, puedo llegar a esta ecuación matemática, que sabemos que tiene que ser igual a ¿qué? A cero, ¿sí? Porque el d de t es la derivada total de la propiedad con relación al tiempo en un sistema, en este caso de la masa, pues tiene que ser igual a ¿qué? A cero. Esto para asociarlo, digamos, para explicarles un poco en términos, digamos, un poco más prácticos, recordemos que el cambio de masa, ¿cierto? El cambio de masa, digamos, el cambio del flujo de masa en un sistema, el dm de t, ¿listo? Pues va a ser igual, que esta ecuación sí la debemos tener bien reciente, es igual a que a la masa que entra menos la masa que sale, ¿cierto? Si yo paso estos dos términos al otro lado, ¿cierto? Los paso acá, pues voy a tener una expresión con este formato, una ecuación con este formato. El m punto, aquí son m puntos, ¿listo? La variación de la masa por unidad de tiempo, ¿listo? Más el m punto que sale menos el m punto que entra va a ser igual a ¿qué? A cero. ¿Listo? Entonces miren aquí, este término, el de m de t, ocurre ¿dónde? En el interior del volumen de control, que es este primer término acá. ¿Listo? Y esto que sale y que entra al volumen de control, nada más y nada menos que esta segunda integral, ¿cierto? Que representa la integral de superficie, es decir, la cantidad de flujo que atraviesa la superficie de ese volumen de control. Entonces, ¿cierto? Si la masa, devolvámonos de nuevo un segundo acá, ¿cierto? Tenemos densidad, el vector de velocidades y el área, ¿ok? Entonces, vamos a ir haciendo las sustituciones, ¿cierto? De la derivada total, que todo esto aquí que tenemos adentro, dentro de esa integral, pues nada más y nada menos que la masa que está donde al interior del volumen de control, más la masa que entra, nada más que estos tres términos, nada más esos tres términos, ¿cierto? Velocidad a la que viaja esa masa y a la velocidad que viaja la masa que cruza la superficie, digamos, de entrada de ese volumen de control, y aquí tengo la superficie de ¿qué? De salida. ¿Listo? Perdón, aquí tenemos subíndices en inglés, exit, salida, menos entrada. ¿Listo? Que a la hora de yo despejarlo, de pasarlo al otro lado de esta igualdad, me voy a tener este término, ¿cierto? Esto que representa el cambio de la masa, que aquí tenemos el equivalente, el cambio de la masa por unidad de tiempo, ¿cierto? En el tiempo, en el volumen de control volumen, ¿listo? Igual a que al cambio de la masa que cruza la superficie, que cruza las fronteras de ese volumen de control. Esto nada más y nada menos, ¿cierto? A la hora de despejar acá, entrada, que tenía negativa, pasa al otro lado como positivo, va a ser igual al m punto que entra, ¿listo? Vamos a colocar aquí m punto que entra, ¿listo? En español, m punto que entra, menos el m punto que sale, ¿listo? El m punto de salida, ¿ok? Que es conocido como, ¿qué? Como el principio de la conservación de la masa. El cambio de la masa por unidad de tiempo en un volumen de control es igual a los cambios, ¿cierto? De masa de entrada y que sale de ese volumen de control, ¿ok? Entonces aquí quise resaltárselos. Recordemos, volumen de control. Control es fijo. La velocidad de ese volumen de control está estático. Él está quieto. Él está en reposo. Él es cero. ¿Ok?
Entonces, para flujos inestables, ¿cierto? Transitorios, variando con el tiempo, con una sola entrada y salida, tenemos esta ecuación simplificada. Para varias entradas, obviamente ya tenemos el término de que de sumatoria en el sistema, entrada, listo, y esto, salida. De igual forma, cuando tenemos que, recordemos acá, ¿cierto? Estos tres términos, recordemos, densidad, velocidad por área, listo, nada más y nada menos que el flujo volumétrico, listo, flujo volumétrico caudal, entrando y saliendo, listo, y para condiciones en que se ha alcanzado el régimen permanente, estable con el tiempo, ¿sí? La masa de ese volumen de control la que está dentro de esa masa, dentro del volumen de control, va a permanecer ¿qué? Constante, o sea, ya no varía con el tiempo. Por lo tanto, pues este término se me hace que cero y todo lo que entra sale de ese volumen de control, que es esta ecuación. Y de allí tenemos el principio de esa conservación de la masa para sistemas que operan en condición estable, permanente con el tiempo. Sabemos que todo lo que entra sale con relación a la masa. Lo mismo va a aplicar en términos de energía. Para sistemas que varían, ¿cierto? Cuya operación varía con el tiempo, es decir, hay una operación transitoria. Por ejemplo, un horno de cocción de ladrillo, ¿cierto? Hay una operación transitoria. Hay una carga de material, hay una adición de energía que va aumentando los niveles de temperatura de la carga, de ese material que vaya a secar. Luego hay un periodo de enfriamiento, así que hay una operación trasciente, ya está variando con el tiempo. Por lo tanto, la masa allá adentro está variando con el tiempo. Es más, cierto, esa masa de material que ingreso al inicio va a ser diferente a la masa que extraigo del ladrillo al final, ¿cierto? Porque hay una pérdida de agua y una pérdida de sustancia en ese proceso, ¿ok? Entonces, para cerrar el tema, vamos a sacar esas tres conclusiones relevantes con relación al principio de conservación de la masa, ¿cierto? Y es que ese principio de conservación se puede expresar, ¿cierto? Como la transferencia neta, líquida, total de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo, ¿cierto? Que es igual al cambio, ¿cierto? Entre el incremento y la disminución de la masa total a través de sus fronteras en ese mismo intervalo de tiempo. La conservación general de la masa expresa que la rapidez de cambio, esto que tenemos aquí, en la rapidez de cambio de la masa dentro del volumen de control, más el flujo másico neto por las superficies, que este segundo término tiene que ser igual a ¿qué? A cero. Como ya les hice con la demostración simple anteriormente, dm de t más lo que entra y lo que sale, pues tiene que ser igual a cero. Y finalmente podemos concluir que durante un proceso de flujo estacionario, es decir, estacionario, se mantiene que constante, es fijo con el tiempo. Los flujos volumétricos no necesariamente se conservan, aunque sí los flujos másicos. Es decir, los flujos másicos no necesariamente se conservan, flujos volumétricos, perdón, el flujo de volumétrico, el caudal no necesariamente se conserva. Por ejemplo, tenemos una masa de aire que cruza las fronteras del ventilador, ¿cierto? Vamos a hablar de un ventilador centrífugo. Él ingresa a una condición de temperatura, podría salir a otra condición de temperatura, o sea, debido a los efectos de compresibilidad hay un cambio de temperatura. Puede ser muy superfluo, pero hay un cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura va a repercutir en los cambios de ¿qué? De densidad. Y si cambia de densidad, pues también va a cambiar ¿qué? La velocidad a la que se desplaza ese flujo de aire. Por lo tanto, va a cambiar el flujo volumétrico. Ya en el caso de fluidos incompresibles, hablamos de la bomba como tal, un dispositivo, un volumen de control, la que la masa, flujo volumétrico de agua entra y sale. Los cambios de temperatura son son insignificantes, por lo tanto el flujo volumétrico se mantiene y se mantiene independiente si es fluido incompresible o fluido compresible, es la masa. El flujo másico se mantiene que constante, porque recordemos que es una propiedad que conservativa. Siempre al final de cada diapositiva ustedes pueden encontrar las referencias bibliográficas de las cuales me basé, me apoyé para hacerles la presentación, y igual lo pueden encontrar en las otras diapositivas. Si quieren profundizar un poco en la demostración matemática, pueden consultar el libro de Lectures Notes on Thermodynamics, ¿cierto? Del autor Joseph Powers, del Departamento de Aeroespacial e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Listo, me pareció un excelente texto.
Y eso era lo que tenemos por abordar en la clase número 17, recordando y haciendo un pequeño resumen. Hablamos de los volúmenes de control y del principio de conservación de la masa para estos sistemas. Entonces, seguimos en la continuación con el tema de la clase número 17. Gracias por su atención.